El sol de la tarde caía con ese tono dorado sobre las calles de Nezahualcóyotl, tiñendo las paredes de concreto y los puestos del mercado con una luz cálida que parecía prometer que todo estaría bien. Era jueves, 4:30 de la tarde, y la avenida Chimalhuacán hervía con el murmullo típico de las horas pico. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, el chirrido de los camiones de transporte público, niños saliendo de la escuela con sus mochilas rebotando en sus espaldas. Rosa María ajustaba su delantal azul mientras acomodaba las últimas naranjas en su puesto de frutas, pensando que en una hora más cerraría para ir a recoger a su nieta al kinder. Tenía 52 años, manos curtidas por décadas de trabajo y una sonrisa que regalaba generosamente a cada cliente que se acercaba. «Marchantita, llévese 3 kilos por 40 pesos», decía con esa voz ronca pero amable que conocían todos en la cuadra. A pocos metros, don Rubén limpiaba el parabrisas de su taxi amarillo, un Tsuru del 2005 que había comprado con los ahorros de 10 años. Silbaba una canción de José José mientras pasaba el trapo húmedo, orgulloso de mantener su herramienta de trabajo impecable, a pesar de los años. Si has llegado hasta aquí y te están gustando estas historias reales, te invito a que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas voces que merecen ser escuchadas. Ahora continuemos. La rutina era el hilo que sostenía la vida de todos en ese barrio. Daniela, de 19 años, caminaba por la banqueta con su uniforme de la Universidad Tecnológica, los audífonos puestos, escuchando reggaetón, mientras revisaba su celular. Era la primera de su familia en estudiar una carrera, ingeniería en sistemas, y cada día hacía el mismo recorrido, de su casa en la colonia Benito Juárez hasta la parada del autobús, luego 40 minutos de trayecto hasta la escuela. Su madre, Lucía, trabajaba en una maquiladora de ropa en Ecatepec desde hacía 20 años. Entraba a las 6 de la mañana y salía a las 4 de la tarde, un ciclo que se repetía de lunes a sábado sin falta. Su padre había desaparecido cuando Daniela tenía 7 años. Simplemente no volvió un día del trabajo y nunca supieron qué pasó. Por eso Lucía se aferraba a la educación de su hija con una desesperación callada, como si un título universitario pudiera protegerla de la violencia que carcomía cada esquina de su realidad. En la misma avenida, pero del otro lado, estaba la papelería de don Joaquín, un local pequeño atestado de cuadernos, lápices, juguetes baratos y dulces que los niños compraban con sus monedas después de la escuela. Joaquín tenía 68 años y había abierto ese negocio hace 30, cuando Nezahualcóyotl todavía era un municipio que crecía con esperanza, donde las familias llegaban del interior del país buscando oportunidades cerca de la capital. Había visto crecer a 2 generaciones en ese barrio. Había vendido cuadernos a los padres que ahora traían a sus hijos. Pero también había visto cómo la violencia se instalaba poco a poco, como una humedad que se filtra en las paredes hasta pudrirlas. Primero fueron los robos esporádicos, luego las extorsiones telefónicas, después los asesinatos que ya nadie se molestaba en contar. «Así está la cosa, mijo», le decía a cualquiera que preguntara, encogiéndose de hombros con esa resignación aprendida que se había vuelto el idioma común de todos. Rosa María vendió 1 kilo de plátanos a una señora con un bebé en brazos y guardó los billetes en la bolsa de su delantal. Miró su reloj. Las 5:10. En 20 minutos cerraría. Pensó en su nieta, Camila, de 5 años, con sus coletas desparejas y su risa escandalosa.
La pequeña vivía con ella porque su hija, la madre de Camila, se había ido a Estados Unidos hacía 2 años buscando un trabajo mejor. Mandaba dinero cada mes, pero la distancia pesaba como una piedra en el pecho de Rosa. Así que ella se había convertido en madre otra vez, despertándose temprano para preparar el lunch, llevándola a la escuela, peinándola aunque Camila protestara, acostándola cada noche con un cuento. «Abuelita, léeme el de la princesa», pedía siempre. Y Rosa leía, aunque ya se sabía el libro de memoria porque esos minutos eran el centro de su mundo. Don Rubén subió a su taxi y arrancó el motor. Tenía 3 viajes más antes de ir a cenar a su casa, donde su esposa Elena lo esperaba con el guisado ya listo. Llevaban 35 años casados, habían criado 4 hijos que ya estaban grandes, todos trabajando, 2 de ellos incluso con sus propias familias. Rubén y Elena ya eran abuelos de 6 nietos, y los domingos, su casa de 2 plantas en la colonia Aurora se llenaba de risas, comida, gritos de niños jugando en el patio. Esa era su recompensa después de tantos años de trabajo duro. Ver a su familia reunida, saber que a pesar de todo lo habían logrado. Pero últimamente sentía un miedo nuevo, uno que no podía nombrar. Había escuchado de demasiados compañeros taxistas asaltados, algunos golpeados, otros que ya no regresaron. Cada vez que salía de madrugada o entraba a una colonia peligrosa, sentía ese nudo en el estómago. Pero, ¿qué más podía hacer? Era su trabajo, su manera de sostener lo que quedaba de sus días. Daniela llegó a la parada del autobús justo cuando el camión azul y blanco se detenía rechinando sus frenos. Subió pagando sus 9 pesos y buscó un lugar cerca de la ventana. Sacó su cuaderno de cálculo diferencial, tenía un examen la próxima semana y necesitaba repasar las derivadas. Mientras el autobús avanzaba dando tumbos por las calles llenas de baches, ella subrayaba fórmulas con su marcador amarillo, concentrada. Soñaba con terminar su carrera, conseguir un trabajo en una empresa de tecnología, tal vez incluso aprender inglés y trabajar para alguna compañía extranjera. Quería comprarle una casa más grande a su madre, sacarla de la maquiladora, darle un descanso después de tantos años de sacrificio. «Vas a lograrlo, mija», le decía Lucía cada mañana antes de irse, y Daniela se aferraba a esa fe con toda su fuerza. En la papelería, don Joaquín atendía a un niño que quería comprar un sacapuntas. «Son 5 pesos, campeón», le dijo sonriendo. El niño puso las monedas en el mostrador y se fue corriendo con su compra. Joaquín se quedó mirando la calle a través del cristal de su local. Había algo en el aire, una tensión que no sabía explicar. Tal vez eran las noticias que veía cada noche en la televisión. Otro tiroteo en Ixtapaluca, 3 cuerpos encontrados en una camioneta quemada en Los Reyes, una familia completa desaparecida en Chalco. Las cifras se habían vuelto tan abstractas que ya no significaban nada, pero cada número era una persona, una historia, un puñado de vidas rotas. Joaquín suspiró y acomodó unos lápices en su exhibidor. ¿Cuánto tiempo más podría mantener abierto su negocio? Las ventas habían bajado, muchas familias se habían mudado del barrio, otros negocios habían cerrado con tablones en las puertas. Rosa María comenzó a guardar las frutas que no había vendido en cajas de plástico. Las naranjas que estaban muy maduras las apartaría para hacer agua fresca en su casa. Los plátanos verdes los dejaría para el día siguiente. Era un ritual que repetía cada tarde, el orden que le daba sentido a su jornada. Mientras trabajaba, pensaba en qué prepararía de cena. Tenía frijoles ya cocidos, podía hacer unas quesadillas para Camila. A la niña le encantaban con queso Oaxaca derretido.
Pensó en la cara de Camila cuando la recogiera del kinder, cómo correría hacia ella gritando «¡Abuelita!» con los brazos abiertos. Ese momento era su combustible, la razón por la que se levantaba cada madrugada a preparar su mercancía, por la que soportaba el calor del sol todo el día, por la que aguantaba el dolor de espalda que se había vuelto su compañero constante. Un ruido de frenada brusca interrumpió la rutina de la tarde. Rosa levantó la vista y vio una camioneta negra con los vidrios polarizados detenerse en medio de la avenida. No era inusual ver ese tipo de vehículos, pero algo en la manera abrupta en que se detuvo hizo que el murmullo de la calle cambiara de tono. Don Rubén, que estaba a punto de dar vuelta en la esquina, también lo notó. Daniela, desde la ventana del autobús, que avanzaba lento por el tráfico, vio la escena desarrollarse como si fuera una película. De la camioneta descendieron 4 hombres vestidos con ropa oscura, pasamontañas cubriendo sus rostros. Llevaban armas largas que brillaron un segundo bajo la luz del sol que se ponía. El tiempo pareció detenerse. Los vendedores ambulantes dejaron de pregonar. Las personas en la calle voltearon simultáneamente. Rosa María sintió que el aire se le atoraba en la garganta. Uno de los hombres disparó al aire 2, 3 veces. El sonido hizo eco entre los edificios, un trueno seco que rompió la ilusión de normalidad. ¡Al suelo todos!, gritó uno de ellos con una voz que sonaba joven, demasiado joven para sostener tanta violencia. La gente comenzó a correr en todas direcciones, gritos de pánico, madres agarrando a sus hijos, comerciantes abandonando sus puestos. El autobús donde iba Daniela frenó de golpe. Los pasajeros se agacharon entre los asientos. Ella dejó caer su cuaderno al piso, el corazón latiéndole tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Los hombres armados entraron a la papelería de don Joaquín. Rosa María, paralizada detrás de su puesto de frutas, pudo ver todo. Escuchó gritos, el sonido de cosas rompiéndose, más disparos. Su mente no procesaba lo que estaba pasando. Era como si su cuerpo estuviera ahí, pero su conciencia flotara en otro lugar. Por favor, susurraba sin saber si era una oración o solo un reflejo. Don Rubén había bajado de su taxi y se había escondido detrás del vehículo, la mano temblándole mientras intentaba sacar su celular para llamar a la policía. Pero sus dedos no obedecían. El miedo lo había congelado por completo. Los hombres salieron de la papelería arrastrando a don Joaquín. El anciano tenía sangre en la cara, sus lentes rotos colgando de una oreja. «No tengo nada, ya les di todo», gritaba con desesperación, pero no lo escuchaban o no les importaba. Lo empujaron hacia la camioneta. Rosa María sintió que algo se rompía dentro de ella, un grito subiendo desde algún lugar profundo. Dio un paso adelante sin pensarlo. «¡Déjenlo! Es un señor grande, déjenlo». Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. Uno de los hombres volteó hacia ella y por un segundo sus ojos se encontraron. Rosa vio que detrás del pasamontañas había alguien que tal vez tenía la edad de su propia hija. Tal vez había sido cliente de la papelería de don Joaquín cuando era niño. Tal vez había crecido en ese mismo barrio, pero ya no había nada humano en esa mirada. El hombre le apuntó con el arma. «Cállate, vieja, o te llevamos también», le gritó. Rosa sintió sus piernas flaquear, pero no se movió. Algo en su interior había decidido que ese era el límite, que no podía quedarse callada una vez más mientras la violencia se tragaba todo. «Déjenlo», repitió, ahora con la voz quebrándose. Otros 2 hombres subieron a don Joaquín a la fuerza en la camioneta. El anciano dejó de resistirse, su cuerpo súbitamente blando, como si toda la vida se le hubiera escapado. La camioneta arrancó con un rugido de motor, las llantas rechinando contra el pavimento, y desapareció doblando la esquina a toda velocidad.
El silencio que siguió fue peor que los gritos. Rosa María se quedó ahí parada, temblando, con las lágrimas rodando por sus mejillas sin que se diera cuenta. Alguien comenzó a llorar, luego alguien más, y pronto el sonido del llanto colectivo llenaba la calle. Don Rubén se dejó caer sentado en el piso junto a su taxi, la cabeza entre las manos. Daniela seguía agachada en el autobús, apretando su mochila contra el pecho, repitiendo en su mente las oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niña. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Las palabras salían automáticas mientras su cerebro trataba de procesar lo que acababa de presenciar. Las sirenas de las patrullas comenzaron a escucharse en la distancia, ese sonido que siempre llegaba tarde, cuando ya todo había terminado. Rosa María miró su reloj sin ver realmente la hora. Camila. Tenía que ir por Camila. Sus piernas comenzaron a moverse, primero vacilantes, luego más rápido. Dejó todo su puesto ahí, las frutas, el dinero del día, todo. Solo podía pensar en llegar al kinder, abrazar a su nieta, asegurarse de que estaba bien. Corrió por la banqueta esquivando a la gente que empezaba a salir de sus escondites. Pasó junto a la papelería que ahora tenía la puerta rota y mercancía tirada por todo el piso. No miró adentro, no quería ver, solo corrió. Cuando llegó al kinder jadeando con un dolor agudo en el costado, la maestra estaba en la puerta con Camila de la mano. «Señora Rosa, ¿está bien? Escuchamos las sirenas». Rosa no respondió, solo tomó a su nieta en brazos y la apretó tan fuerte que la niña protestó. «Abuelita, me aprietas», dijo Camila con su vocecita aguda. Rosa enterró la cara en el cabello de la pequeña, respirando su olor a champú de manzanilla y lápices de colores. «Perdón, mi amor, perdón», susurraba. Camila no entendía por qué su abuela lloraba, pero pasó sus bracitos pequeños alrededor del cuello de Rosa en un abrazo torpe y perfecto. Esa noche, Nezahualcóyotl no durmió. Las luces de las patrullas parpadeaban en cada esquina. Los noticieros locales transmitían desde la avenida Chimalhuacán. Reporteros con micrófonos entrevistando a testigos que repetían fragmentos de horror con voces planas por el shock. Yo estaba ahí, vi todo. Se lo llevaron. Las frases se repetían una y otra vez. En su casa, Rosa acostó a Camila después de contarle el cuento de siempre, aunque su voz se quebraba en cada palabra. Cuando la niña finalmente se durmió, Rosa se quedó sentada junto a la cama, vigilando su respiración, como si con su sola presencia pudiera mantener alejados a todos los monstruos del mundo. Don Rubén llegó a su casa 2 horas más tarde de lo normal. Elena corrió a abrazarlo en cuanto cruzó la puerta. «¿Dónde estabas? Te llamé 1000 veces», le reprochó con los ojos rojos de llorar. Rubén no dijo nada, solo la abrazó y dejó que ella lo sostuviera. Sus hijos empezaron a llegar, habían visto las noticias, estaban desesperados. Estoy bien», repetía Rubén, pero sus manos seguían temblando. Esa noche cenaron todos juntos, aunque nadie tenía hambre. Solo necesitaban estar cerca, tocarse, confirmar que todavía estaban vivos. Daniela llegó a su casa en Benito Juárez pasadas las 8 de la noche. Su madre ya estaba ahí, pálida de la preocupación. «¿Por qué no contestabas el teléfono?», preguntó Lucía. Daniela sacó su celular de la mochila. La batería estaba muerta. «Perdón, mamá, perdón». Se abrazaron en la entrada de la casa, Lucía acariciando el cabello de su hija como cuando era pequeña. «No vuelvas a asustarme así, por favor». Daniela asintió contra el hombro de su madre, pero ambas sabían que era una promesa vacía. En ese México de 2024, nadie podía prometer seguridad, nadie podía garantizar que volvería. Los días siguientes fueron un borrón de miedo y especulación. Don Joaquín no apareció. Su familia denunció su desaparición. Pusieron carteles por todo el barrio con su foto.
Joaquín Hernández Ruiz, 68 años, desaparecido el jueves 7 de noviembre. El número de celular de su hija al pie del cartel. Rosa María pasaba frente a esos carteles cada día cuando iba a recoger a Camila, y cada vez sentía una culpa que le carcomía el estómago. Ella había gritado, había llamado la atención. ¿Eso había empeorado las cosas para don Joaquín? Si se hubiera quedado callada como todos los demás, él estaría vivo. Las preguntas no la dejaban dormir. La papelería permaneció cerrada, con la puerta rota cubierta por tablones de madera. Alguien puso un altar improvisado afuera, veladoras, flores marchitas, una foto de don Joaquín sonriendo. Los vecinos pasaban y santiguaban, algunos dejaban más flores, otros solo miraban con esa tristeza agotada que ya era parte del paisaje. La vida seguía porque no había opción, los puestos del mercado abrían, los camiones seguían circulando, la gente iba a trabajar porque las cuentas no se pagaban solas. Pero algo había cambiado, una grieta más en el tejido ya rasgado de la comunidad. Rosa María volvió a su puesto de frutas 3 días después, no porque quisiera, sino porque necesitaba el dinero. Pero ya no vendía hasta tarde. Ahora cerraba a las 3 de la tarde, antes de que las escuelas salieran, antes de que la luz dorada del atardecer cayera sobre la avenida. Esa hora del día se había vuelto peligrosa, o tal vez siempre lo había sido, y ella recién lo aceptaba. Sus ventas bajaron, pero prefería ganar menos que arriesgarse. Cada vez que escuchaba una frenada brusca, su corazón se aceleraba. Cada vez que veía una camioneta con vidrios polarizados, sus manos comenzaban a temblar. Don Rubén dejó de trabajar de noche. Le dijo a Elena que ya estaba viejo para andar en la calle después de las 6. La verdad era que el miedo lo había vencido. Cada vez que subía un pasajero desconocido, sentía que podía ser el último. Cada vez que le pedían ir a una colonia alejada, inventaba alguna excusa para negarse. Sus ingresos se redujeron a la mitad, pero al menos volvía a casa antes del anochecer. Sus hijos le ofrecieron dinero. «Papá, ya descansa, ya trabajaste suficiente». Pero Rubén se negaba. No estaba listo para rendirse, aunque el mundo le hubiera dado todas las razones para hacerlo. Daniela dejó de tomar el autobús sola. Ahora se iba con un grupo de compañeras de la universidad, todas juntas, vigilándose unas a otras. Crearon un chat de WhatsApp donde avisaban cuando llegaban a casa: «Ya llegué, yo también, todas bien», un ritual de supervivencia. Dejó de usar audífonos en la calle, necesitaba estar alerta. Dejó de vestir ropa ajustada o llamativa. Aprendió a caminar rápido, la mirada al frente, el celular guardado. Aprendió todas esas reglas no escritas que las mujeres mexicanas conocían de memoria. Cómo volverse invisible para sobrevivir. Una semana después de la desaparición de don Joaquín, encontraron su cuerpo. Bueno, encontraron era una palabra muy grande para lo que quedaba. Alguien llamó anónimamente a las autoridades reportando restos humanos en un terreno baldío cerca de la autopista. La familia tuvo que ir a identificarlo por una cicatriz en el brazo y el anillo de matrimonio que todavía llevaba puesto. No hubo velorio con cuerpo presente. La familia optó por una misa simbólica en la iglesia del barrio, con una urna cerrada y la foto de Joaquín en su mejor traje, la misma foto que habían usado en los carteles de desaparecido. Rosa María fue a la misa. Se sentó en una de las bancas de atrás, con Camila a su lado, dibujando en un cuaderno para mantenerse quieta. La iglesia estaba llena, no porque don Joaquín tuviera tantos amigos cercanos, sino porque su muerte representaba algo más grande. Era uno de ellos, un trabajador común, un vecino, alguien que podría haber sido cualquiera. El padre habló sobre el perdón y la misericordia divina, pero sus palabras sonaban huecas en el espacio frío de la iglesia.
¿Cómo perdonar algo así? ¿Cómo seguir creyendo en la misericordia cuando la violencia era lo único constante? Después de la misa, Rosa se acercó a la hija de don Joaquín, una mujer de unos 40 años, con los ojos hinchados de tanto llorar. «Lo siento mucho», fue todo lo que Rosa pudo decir. La hija asintió sin fuerzas. «Gracias por intentar ayudarlo», respondió, y Rosa sintió que ese perdón era más de lo que merecía. Se alejó rápido antes de que la mujer pudiera ver las lágrimas caer por su rostro. Camila la jaló del vestido. «Abuelita, ¿por qué lloras?», preguntó. «Por nada, mi amor, es solo que me entró algo en el ojo», mintió Rosa, y supo que a partir de ese día mentiría sobre muchas cosas más para proteger la inocencia de su nieta el mayor tiempo posible. Don Rubén también fue a la misa junto con Elena. Se quedaron hasta el final, ayudando a acomodar las sillas después de que todos se fueron. Era su manera de honrar a Joaquín, hacer algo útil cuando todo lo demás parecía inútil. Mientras doblaban el mantel del altar, Elena le preguntó a su esposo, «¿Crees que algún día mejore?». Rubén no respondió de inmediato. Miró las velas que todavía ardían frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, las llamas pequeñas y temblorosas en la penumbra de la iglesia. «No lo sé», dijo finalmente, «ya no sé nada». Era la respuesta más honesta que había dado en semanas. Daniela no pudo ir a la misa porque tenía clase, pero cuando pasó frente a la papelería, camino a la universidad, se detuvo frente al altar improvisado. Dejó una veladora nueva que había comprado en la tienda de la esquina. La encendió con manos temblorosas y se quedó ahí parada unos minutos, sin rezar exactamente, solo pensando en don Joaquín, que había sido parte del paisaje de su infancia, en todas las veces que había ido a esa papelería a comprar colores o libretas. Pensando en cómo las pequeñas historias cotidianas se borraban, como si nunca hubieran existido. Pensando en cuántas vidas más tendrían que perderse antes de que algo cambiara, si es que algún día cambiaba. Las semanas pasaron y la vida en Nezahualcóyotl continuó su marcha. Los carteles de don Joaquín se fueron despegando con la lluvia y el viento, hasta que solo quedaron esquinas de papel rasgado pegadas a los postes. El altar frente a la papelería se fue apagando, las veladoras consumiéndose sin ser reemplazadas, las flores marchitándose hasta convertirse en materia seca. Alguien quitó los tablones de la puerta rota y empezó a limpiar el local. Corrieron rumores de que un nuevo negocio abriría ahí, tal vez una tienda de celulares o una farmacia. La vida no esperaba el luto, simplemente lo pisoteaba en su prisa por continuar. Rosa María desarrolló insomnio. Se quedaba despierta hasta altas horas de la madrugada, escuchando cada ruido de la calle, cada ladrido de perro, cada motor de coche que pasaba. Abrazaba a Camila mientras la niña dormía, memorizando cada detalle de su rostro, las pestañas largas, la naricita respingada, la boca entreabierta. «Por favor, Diosito, protégela», susurraba en la oscuridad. Su fe se había vuelto transaccional, desesperada, promesas de ser mejor persona a cambio de que su nieta estuviera a salvo. Como si el universo hiciera tratos, como si la bondad fuera un escudo contra las balas. Don Rubén vendió su taxi. Le dolió más de lo que esperaba. Ese Tsuru amarillo había sido su compañero por casi 20 años. Pero Elena tenía razón. Ya era hora de parar. Usó el dinero de la venta para poner un pequeño puesto de tamales afuera de su casa. Elena los preparaba en las madrugadas, de mole rojo, verdes, de dulce. Rubén los vendía de 7 a 10 de la mañana. Luego cerraba y pasaba el resto del día en casa, viendo televisión, jugando con sus nietos cuando venían de visita. Era una vida más pequeña, más segura, más triste también.
Extrañaba la libertad de manejar por la ciudad, de conocer gente nueva, de sentirse útil, pero el miedo era más grande que la nostalgia. Daniela terminó el semestre con buenas calificaciones, pero algo se había apagado en ella. Sus profesores notaron que ya no participaba tanto en clase, que se quedaba callada en las dinámicas de grupo. Una tarde, su maestra de programación la llamó después de la clase. «Daniela, ¿todo bien? Te noto distinta», le preguntó con genuina preocupación. Daniela quiso decir la verdad, que cada día que salía de su casa sentía que podía no volver, que estudiaba para un futuro que no estaba segura de que existiera, que el miedo se había vuelto una segunda piel. Pero solo sonrió y dijo: «Sí, maestra, solo estoy cansada». La mentira se había vuelto más fácil que la verdad. En diciembre llegaron las fiestas y con ellas el esfuerzo colectivo de fingir normalidad. Las calles se llenaron de luces navideñas. Los comercios pusieron villancicos a todo volumen. Las familias se reunieron para las posadas. Rosa María llevó a Camila a la posada del barrio, donde los niños rompieron piñatas y comieron ponche caliente. La niña estaba feliz, corriendo con otros niños, la cara manchada de chocolate. Rosa la miraba desde una esquina del patio comunitario, intentando absorber esa alegría, guardarla para los días oscuros que seguramente vendrían. En la reunión familiar de Navidad en casa de don Rubén, todos hicieron el esfuerzo de estar alegres. Los nietos abrieron sus regalos gritando de emoción. Elena sirvió el bacalao y el pavo que había preparado durante 2 días. Alguien puso música y los más jóvenes bailaron. Pero cuando Rubén brindó a la medianoche, su voz se quebró. «Por la familia, porque estamos todos aquí, juntos». No dijo «vivos», pero todos escucharon la palabra fantasma flotando en el aire. Se abrazaron más fuerte ese año. Los besos en las mejillas duraron un segundo más, como si el contacto físico pudiera anclarlos a la realidad, asegurarles que esto era real, que todavía tenían esto. Daniela pasó el año nuevo con su madre viendo la televisión. Lucía se había tomado el día libre en la maquiladora, un lujo que casi nunca se permitía. Cocinaron juntas, enchiladas verdes y arroz rojo, y se sentaron en el sillón gastado de la sala a ver el especial de Televisa. Cuando las campanadas marcaron la medianoche, Lucía abrazó a su hija. «Este año va a ser mejor, mija, vas a ver», dijo con una convicción que Daniela quiso creer. «Sí, mamá», respondió, y comieron sus 12 uvas haciendo deseos silenciosos, que la violencia parara, que pudieran caminar tranquilas, que las pequeñas historias de sus vidas cotidianas no fueran interrumpidas otra vez. Pero enero llegó con más de lo mismo. Otro negocio asaltado en la colonia vecina. Otra balacera en plena tarde cerca de la central de autobuses. Otro cuerpo encontrado en otro terreno baldío. Los números seguían subiendo en las estadísticas que los noticieros reportaban con voces neutrales. 76 homicidios diarios en promedio en todo México, miles de desapariciones sin resolver, cientos de familias buscando a sus muertos entre los vivos. Nezahualcóyotl no era diferente, solo era un punto más en el mapa rojo de la violencia que cubría al país entero. Rosa María siguió vendiendo sus frutas, pero ahora con un cronómetro invisible marcando cada minuto. A las 3 en punto cerraba, sin importar cuánto le quedara por vender. Regalaba lo que sobraba a otros comerciantes o lo llevaba a su casa. Sus ingresos habían caído tanto que tuvo que empezar a tomar decisiones. Pagaba el gas o compraba los útiles escolares de Camila. Arreglaba el boiler descompuesto o guardaba algo para emergencias. La pobreza que siempre había estado ahí se volvió más apretada, más sofocante. Pero al menos estaba viva. Al menos Camila estaba viva.
Eso tenía que ser suficiente. Don Rubén se dio cuenta de que extrañaba manejar su taxi más de lo que estaba dispuesto a admitir. El puesto de tamales era exitoso, se vendían bien, pero no era lo mismo. Le faltaba el movimiento, la sensación de ir a algún lado. Una tarde, mientras barría el frente de su casa después de cerrar el puesto, vio pasar un taxi y sintió una punzada en el pecho. Elena salió y lo encontró ahí parado, la escoba olvidada en su mano, mirando la calle con ojos vidriosos. «¿Qué pasa, viejo?», le preguntó. Rubén negó con la cabeza. «Nada, mi amor, es que a veces...». No terminó la frase. Elena entendió de todos modos. Lo tomó de la mano y lo llevó adentro. Esa noche cenaron en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos sobre las vidas que habían tenido que dejar atrás para sobrevivir. Daniela empezó a buscar becas para estudiar en el extranjero. No lo hacía con esperanza real de conseguirlas, sino como un ejercicio de imaginación. ¿Cómo sería vivir en un lugar donde pudiera caminar de noche sin miedo? Donde tomar el transporte público no fuera una apuesta con la muerte. Donde su madre pudiera ir al trabajo sin que ella pasara todo el día preocupándose de si volvería. Llenaba las aplicaciones en la biblioteca de la universidad, marcando casillas sobre su promedio, sus actividades extracurriculares, sus aspiraciones. En el espacio para «¿Por qué quieres estudiar en el extranjero?», escribía cosas genéricas sobre ampliar horizontes y experiencia multicultural. Nunca escribía la verdad. «Porque quiero vivir sin miedo, porque quiero un futuro, porque en mi país las historias pequeñas como la mía desaparecen antes de poder florecer». Febrero trajo consigo un clima extraño. Días de calor seguidos de lluvias torrenciales que inundaban las calles mal pavimentadas. Rosa María tuvo que cerrar su puesto varios días porque el agua le llegaba a las rodillas. Se quedaba en casa con Camila, viendo caricaturas, haciendo tareas del kinder, colorear dentro de las líneas, contar hasta 20, escribir su nombre con letras temblorosas. «Abuelita, cuando sea grande quiero ser doctora», dijo Camila una tarde mientras dibujaba un estetoscopio que parecía más bien una serpiente. Rosa sonrió y le acarició el cabello. «Vas a ser una doctora muy buena, mi amor». Guardó para sí misma todos los miedos sobre si su nieta llegaría a ser grande, si el México que le esperaba le permitiría cumplir sueños o solo le daría más razones para huir. En marzo, la papelería finalmente reabrió, pero ya no era una papelería. Un joven emprendedor había comprado el local y lo convirtió en una tienda de abarrotes. Pintó las paredes de blanco, puso anaqueles nuevos, llenó el espacio con productos, sopas instantáneas, refrescos, pan dulce. El día de la inauguración puso bocinas afuera tocando música de banda a todo volumen, como si el ruido pudiera borrar la memoria del lugar. Rosa María pasó frente al local y sintió náuseas. Todo era diferente. Los colores, el olor, la disposición del espacio. Nada quedaba de don Joaquín ahí. Era como si nunca hubiera existido, como si su historia de 30 años vendiendo cuadernos y lápices fuera solo humo que el viento dispersó. Pero Rosa recordaba. Recordaba cómo Joaquín le fiaba cuando no tenía dinero para comprarle útiles escolares a su hija. Recordaba cómo siempre tenía un dulce extra para los niños del barrio. Recordaba su risa, ese sonido áspero pero cálido que salía de su pecho cuando alguien contaba un chiste. Recordaba que había sido real, que su vida había significado algo. Y decidió que mientras ella estuviera viva, mientras su memoria funcionara, don Joaquín no desaparecería del todo. Era lo menos que podía hacer. Esa determinación la llevó a hacer algo que nunca había hecho. Empezó a escribir. Compró un cuaderno barato en la tienda de la esquina y comenzó a anotar historias. La historia de don Joaquín, por supuesto,
pero también la de otras personas del barrio que habían desaparecido o muerto en la violencia. Don Fernando, el que vendía elotes en la esquina y fue baleado en un fuego cruzado. Lupita, la muchacha de 16 años que desapareció camino a la escuela y nunca apareció. El señor de los raspados, cuyo puesto fue quemado por no pagar extorsión y tuvo que irse del estado. Rosa escribía de noche, después de acostar a Camila, con la letra grande e irregular de alguien que no estaba acostumbrado a escribir mucho. No sabía qué haría con esas historias. Tal vez nada, tal vez solo necesitaba sacarlas de su pecho antes de que la ahogaran. Don Rubén descubrió lo que Rosa estaba haciendo por accidente. Una mañana fue a comprarle naranjas y vio el cuaderno asomándose de su bolsa. —¿Qué es eso, doña Rosa? —preguntó con curiosidad. Ella dudó, pero algo en la expresión de Rubén, esa tristeza compartida que ambos cargaban, la hizo confiar. Le contó sobre su proyecto, sobre las historias que estaba escribiendo. Rubén se quedó callado un momento. Luego dijo: ¿Puedo contarle sobre mi compadre Jesús? Él era taxista también. Lo mataron hace 2 años. Rosa asintió y sacó su cuaderno. Y ahí, entre las cajas de frutas y el murmullo de la calle, don Rubén le contó la historia de Jesús, mientras Rosa escribía con su letra torpe pero dedicada. La noticia de lo que Rosa estaba haciendo se esparció lentamente por el barrio. Otras personas empezaron a acercarse, una madre buscando que alguien recordara a su hijo desaparecido, una esposa que quería que la historia de su marido asesinado no se perdiera, un hermano que necesitaba hablar de su hermana muerta y nadie escuchaba. Rosa escuchaba a todos. Su cuaderno se llenó y tuvo que comprar otro, luego otro. No era una escritora profesional, no sabía de gramática ni de estructura narrativa, pero tenía algo más valioso, la voluntad de dar testimonio, de decir: esto pasó, esta persona existió, su vida importó. Daniela se enteró de lo que Rosa María estaba haciendo a través de su madre. Lucía había ido a comprar verduras al puesto de Rosa y volvió a casa contándole la historia. Hay una señora que está escribiendo sobre toda la gente del barrio que ha muerto o desaparecido, le dijo. Algo en esas palabras resonó en Daniela. Al día siguiente, en lugar de ir directo a casa después de la universidad, se desvió para conocer a Rosa. La encontró acomodando sus naranjas, el cuaderno asomándose como siempre de su bolsa. «Buenas tardes, señora», saludó Daniela con timidez. «Me contaron sobre lo que está haciendo, sobre las historias». Rosa levantó la vista, sus ojos cansados pero amables. «Ah, sí, es solo algo que hago para no olvidar». Daniela sintió un nudo en la garganta. «¿Puedo ayudarla? Estudio sistemas, pero sé usar computadoras. Podría, no sé, tal vez pasar sus historias a digital o hacer un blog o algo». Rosa la miró sorprendida. No había pensado en esas historias más allá de su cuaderno, más allá de su necesidad personal de recordar. Pero la idea de que pudieran llegar más lejos, de que más gente pudiera leerlas, algo en eso le dio esperanza. Así comenzó una colaboración improbable. 2 veces por semana, Daniela pasaba por el puesto de Rosa después de la universidad. Rosa le contaba las historias que había recopilado y Daniela las transcribía en su laptop, editándolas ligeramente, pero conservando la voz de Rosa, ese tono directo y emocional. Crearon un blog llamado La Última Luz del Día, historias que no deben olvidarse. El título fue idea de Daniela, inspirada en cómo la violencia parecía llegar siempre en ese momento del atardecer, cuando la luz dorada se desvanecía. Rosa lloró cuando vio la primera entrada publicada, la historia de don Joaquín, con su foto sonriendo en su mejor traje. El blog empezó a circular, primero solo entre conocidos del barrio que tenían Facebook y compartían los enlaces. Luego llegó a otros municipios del Estado de México, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes.
Gente de lugares que vivían la misma realidad encontraban en esas historias un reflejo de sus propias pérdidas. Los comentarios empezaron a llegar. Mi tío también desapareció así. Esto le pasó a mi prima. Gracias por contar esto. Nadie más lo hace. Cada comentario era un testigo más, una voz más diciendo, esto es real, esto nos está pasando. Don Rubén se convirtió en un colaborador regular. Traía historias de otros taxistas, de gente que había conocido en sus años manejando por la ciudad. También ayudaba a distribuir volantes con la dirección del blog entre los comerciantes del barrio. Elena, su esposa, empezó a cocinar tamales extra para Rosa y Daniela, insistiendo en que se los comieran mientras trabajaban. No pueden trabajar con el estómago vacío, decía, y en esos tamales calientes estaba su manera de apoyar, de ser parte de algo que sentía más grande que todos ellos. No todos estaban contentos con el blog. Una tarde, Rosa encontró su puesto vandalizado, las cajas de frutas volteadas, naranjas rodando por el piso, un mensaje escrito con spray negro en la pared detrás. Cállense o también desaparecen. El miedo regresó, frío y paralizante. Rosa se quedó parada mirando el desastre, las manos temblando. Otros comerciantes salieron a ayudarla a recoger, pero nadie decía nada sobre el mensaje. Todos lo habían visto. Todos entendían la amenaza. Esa noche, Rosa le dijo a Daniela que tal vez deberían parar. No vale la pena arriesgar más vidas, dijo con la voz quebrada. Daniela miró su laptop abierta en la historia que estaban editando, la de una maestra que había sido asesinada por sicarios que entraron a su escuela buscando a otro maestro. Pensó en todas las historias que ya habían publicado, en todas las que faltaban por contar. Pensó en don Joaquín, en Lupita, en todos los que habían desaparecido sin que nadie contara su historia completa. Entiendo su miedo, señora Rosa, dijo finalmente. Yo también tengo miedo. Pero si nos callamos ahora, no es eso lo que ellos quieren. Que desaparezcamos todas las historias, que nos borremos nosotros mismos antes de que ellos lo hagan. Rosa no respondió de inmediato. Miró a Camila, que dormía en el cuarto de al lado, su respiración suave y regular. Pensó en su hija, que estaba en Estados Unidos, en don Joaquín, que ya no estaba, en todas las pequeñas luces que la violencia había apagado. Pensó que tal vez Daniela tenía razón, que callarse era otra forma de morir. Está bien, dijo finalmente. Seguimos, pero con más cuidado. Daniela asintió, y ambas hicieron un pacto silencioso. Documentar, recordar, resistir. Era poco. Tal vez no cambiaría nada, pero era lo único que tenían. Tomaron precauciones. Daniela configuró el blog para que no mostrara su ubicación exacta. Dejaron de mencionar nombres completos de personas vivas. Rosa dejó de llevar el cuaderno consigo todo el tiempo. Lo guardaba en casa de Lucía, la madre de Daniela, rotándolo entre diferentes lugares para que no fuera fácil de encontrar. Don Rubén empezó a acompañar a Rosa cuando cerraba su puesto, caminando con ella hasta su casa. Era una red de protección frágil, pero era algo. El blog siguió creciendo. Un periodista de un medio alternativo se contactó con ellas, queriendo hacer un artículo sobre su proyecto. Rosa y Daniela accedieron, pero pidieron que no publicaran sus caras ni sus nombres completos. El artículo salió en abril. Vecinas de Nezahualcóyotl crean memorial digital para víctimas de violencia. Generó atención, no masiva, pero significativa. Otros colectivos de familiares de desaparecidos empezaron a contactarlas. Aquí buscándote con amor, Estado de México. ¿Podemos compartir sus historias en nuestras redes? Somos del colectivo hasta encontrarles. Queremos saber más de lo que hacen. Cada mensaje era una conexión más, un hilo en una red que se tejía lentamente,
conectando dolores individuales en un movimiento colectivo que se negaba a ser silenciado. Rosa María nunca había imaginado que sus cuadernos escritos con letra torpe se convertirían en parte de algo más grande. Pero ahí estaba, en mayo, siendo invitada a un encuentro de colectivos de búsqueda en la Ciudad de México. «No sé si deba ir», le dijo a Daniela. «Yo no soy nadie, solo una señora que vende frutas». Daniela la miró con esos ojos jóvenes, pero ya cansados. «Señora Rosa, usted es alguien. Todas estas historias que ha guardado, eso es importante. Es memoria. Y la memoria es lo único que no pueden quitarnos si nos negamos a olvidar». Rosa fue al encuentro acompañada por Daniela y don Rubén. Elena insistió en quedarse cuidando a Camila. «Vayan tranquilos, yo me encargo de la niña». En el centro comunitario donde se realizó el encuentro, Rosa se encontró rodeada de cientos de personas como ella. Madres buscando a sus hijos, hermanas buscando a sus hermanos, esposas buscando a sus maridos. Había fotografías por todas partes, rostros sonrientes, congelados en mejores tiempos, ahora impresos en camisetas, en pancartas, en volantes que se repartían con la desesperación de quien sabe que el tiempo se agota. Una mujer de Jalisco se acercó a Rosa durante el receso. Se llamaba Patricia y había estado buscando a su hijo durante 5 años. «Leí su blog», le dijo. «Me hizo llorar, pero también me hizo sentir menos sola. Todas tenemos esas historias pequeñas que nadie más cuenta, ¿verdad? Mi hijo jugaba fútbol, le encantaban los tacos de carnitas, era fanático de las Chivas. Nadie habla de eso, solo dicen una persona más desaparecida, como si no tuviera nombre, como si no hubiera sido real». Rosa tomó las manos de Patricia, esas manos que temblaban igual que las suyas. «Cuénteme de su hijo», dijo simplemente. Y Patricia habló durante 20 minutos, sacando de su cartera fotos, boletas escolares, un dibujo que su hijo había hecho cuando tenía 8 años. Esa noche, en el camión de regreso a Nezahualcóyotl, Rosa iba callada mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban rápido. Don Rubén y Daniela respetaban su silencio. Cuando finalmente llegaron a su casa, Rosa abrazó a ambos. «Gracias por acompañarme», dijo con voz ronca. «No sabía que había tanta gente como nosotros. No sabía que éramos tantos». Daniela asintió. «Somos muchos, señora Rosa. Por eso no pueden callarnos a todos». Junio llegó con su calor sofocante. Las noticias seguían siendo las mismas. Más violencia, más desapariciones, más cuerpos encontrados en fosas clandestinas. El blog La Última Luz del Día tenía ahora más de 50 historias publicadas y seguía creciendo. Daniela había implementado una sección donde las personas podían enviar sus propias historias, con moderación, para proteger la seguridad de todos. Los testimonios llegaban de todo el Estado de México y más allá: Morelos, Puebla, Guerrero, Michoacán. Cada estado con su propia geografía de dolor, pero todos compartiendo el mismo idioma del miedo y la resistencia. Rosa seguía vendiendo sus frutas, pero ahora con un propósito renovado. Cada cliente que pasaba era una posible historia, una conexión, un testimonio. «¿Cómo está, marchantita? ¿Qué se le ofrece hoy?». Y en esa conversación cotidiana sobre naranjas y plátanos, a veces surgían confesiones. «Mi sobrino desapareció el año pasado. A mi hermana la mataron en un asalto. Mi papá era taxista y nunca volvió». Rosa escuchaba, memorizaba, y esa noche escribía en su cuaderno. Daniela después transcribía, editaba, publicaba. Era un ritual que les daba sentido a sus días. Don Rubén se había convertido en una especie de guardián silencioso del proyecto. Acompañaba a Rosa cuando cerraba su puesto, ayudaba a distribuir volantes sobre el blog, conectaba a las personas con historias con Daniela y Rosa.
Su puesto de tamales se había vuelto también un punto de encuentro informal, donde la gente se detenía no solo a comprar comida, sino a hablar, a desahogarse, a recordar a sus muertos. Elena preparaba los tamales con una dedicación renovada, sabiendo que cada tamal vendido ayudaba a sostener este proyecto de memoria que había adoptado como propio. Una tarde de julio, mientras Rosa acomodaba sus naranjas, vio a un joven acercarse a su puesto. Tendría unos 25 años, ropa oscura, gorra calada hasta los ojos. Rosa sintió un escalofrío de miedo. El joven se detuvo frente a su puesto y la miró directamente. «¿Usted es la que escribe las historias?» No era una pregunta. Rosa asintió lentamente, calculando si podía gritar lo suficientemente fuerte para que alguien la escuchara. El joven miró alrededor, luego bajó la voz. «Mi hermano era uno de ellos, de los que se llevaron al señor de la papelería». Rosa sintió que el aire se le iba de los pulmones. «Lo mataron 2 semanas después», continuó el joven, su voz quebrándose. «Porque sabía demasiado, porque quiso salirse. Tenía 18 años, se llamaba Kevin, le gustaba el rap, quería ser ingeniero, pero no teníamos dinero para la escuela. Un día alguien le ofreció dinero fácil y él solo tenía miedo de decir que no». El joven sacó una foto arrugada de su cartera. Un chico sonriente con brackets, ojos brillantes, toda la vida por delante. ¿Puede escribir sobre él? No como los otros, no como un criminal. Él era mi hermano, era bueno. Solo se equivocó y no tuvo oportunidad de corregir el error. Rosa tomó la foto con manos temblorosas. Miró al joven que ahora tenía lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Cómo te llamas?» «Christian». «Christian, siéntate aquí. Cuéntame todo sobre Kevin». Y ahí, en el puesto de frutas en medio de la tarde calurosa, Christian habló de su hermano. No del sicario que participó en un secuestro, sino del niño que había sido, del adolescente que jugaba videojuegos hasta la madrugada, del hijo que ayudaba a su madre con las bolsas del mercado, del hermano mayor que le había enseñado a andar en bicicleta. Esa noche, Rosa le contó a Daniela sobre Christian y Kevin. Daniela se quedó callada mucho tiempo después de escuchar la historia. «Cree que debemos publicarla. La gente podría enojarse, decir que estamos defendiendo a criminales». Rosa pensó en don Joaquín, en su cara ensangrentada, en el terror de ese día. Pero también pensó en Christian, en su dolor que era real y válido. «Creo que la violencia crea más violencia», dijo finalmente. Kevin era víctima también, de la pobreza, de la falta de opciones, de un sistema que los empuja a los jóvenes a elegir entre morir de hambre o morir con un arma en la mano. Si solo contamos las historias de las víctimas perfectas, perdemos la mitad de la verdad. Publicaron la historia de Kevin con un preámbulo explicando el contexto, reconociendo el daño que había causado pero también humanizándolo, mostrando las estructuras de violencia que lo habían llevado a ese camino. Los comentarios fueron mixtos, algunos acusándolas de justificar lo injustificable, otros agradeciendo por mostrar la complejidad de la situación. «No todos los que cometen violencia nacieron siendo monstruos», escribió Daniela en la introducción. «Algunos fueron niños que el sistema falló primero». Agosto trajo con él las lluvias torrenciales que inundaban las calles mal drenadas de Nezahualcóyotl. Rosa tuvo que cerrar su puesto varios días seguidos. Aprovechó ese tiempo para organizar sus cuadernos, que ya eran 8 llenos de historias escritas con su letra grande. Camila, que ahora tenía 6 años y estaba en primero de primaria, a veces se sentaba junto a ella. «Abuelita, ¿qué escribes?» «Historias, mi amor, para que no se olviden». «¿Cómo las de los cuentos que me lees?» Rosa sonrió tristemente. «Parecidas, pero estas son reales». Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el techo de lámina de su casa, Camila preguntó:
Abuelita, ¿por qué la gente se hace daño? Rosa dejó su cuaderno a un lado y abrazó a su nieta. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la complejidad del miedo, la pobreza, el crimen organizado, la corrupción, la impunidad? A veces las personas están muy asustadas o muy tristes, y cuando no saben cómo manejar esos sentimientos, lastiman a otros. Era una respuesta insuficiente, pero era lo mejor que podía ofrecer. Camila asintió con esa solemnidad de los niños que han crecido demasiado rápido. Yo, cuando sea grande, voy a ayudar a la gente para que no esté triste, declaró. Rosa la apretó más fuerte, rogando a un Dios en el que cada día creía menos que Camila viviera en un mundo donde eso fuera posible. Daniela terminó su semestre con honores, pero había decidido no aplicar más a becas en el extranjero. «Mi lugar está aquí», le dijo a su madre. Lucía no sabía si sentirse orgullosa o asustada. «Mija, si tienes la oportunidad de irte, de estar segura». «Mamá, nadie está seguro en ningún lado», interrumpió Daniela. «Pero aquí puedo hacer algo, pequeño, pero algo». «Si todos los que pueden hacer algo se van, ¿qué queda?». Lucía no tenía respuesta para eso. Solo podía abrazar a su hija y admirar su valentía, aunque esa misma valentía le partiera el corazón de miedo. En septiembre, el blog La Última Luz del Día cumplió 1 año. Daniela hizo un post especial contando la historia del proyecto, cómo había comenzado con Rosa y su cuaderno, cómo había crecido hasta convertirse en un archivo de más de 100 historias. «Esto no es solo un blog», escribió. «Es un acto de resistencia. Es decir, esto pasó, estas personas existieron, sus vidas importaron. Es negarnos a que la violencia tenga la última palabra». Para celebrar el aniversario, organizaron un pequeño evento en el centro comunitario del barrio. Esperaban tal vez 30 personas. Llegaron más de 200, familiares de víctimas, vecinos, activistas de otros colectivos, estudiantes universitarios interesados en el proyecto, periodistas de medios locales. El pequeño salón se llenó hasta rebosar. Rosa, que nunca había hablado en público, se quedó paralizada cuando le tocó su turno frente al micrófono. Daniela le apretó la mano. «Puede hacerlo, señora Rosa. Solo hable como siempre, desde el corazón». Rosa se aclaró la garganta, sus manos temblando mientras sostenía uno de sus cuadernos. Yo no soy escritora ni periodista. Solo soy una señora que vende frutas. Pero vi cómo se llevaban a mi vecino don Joaquín, y después lo encontraron muerto, y me di cuenta de que si nosotros no contábamos su historia, nadie lo haría. Los noticieros dicen números, 100 muertos, 1000 desaparecidos. Pero cada número tiene nombre, tiene familia, tiene sueños que no pudo cumplir. Don Joaquín vendió cuadernos durante 30 años. Le fiaba a las mamás que no tenían dinero para útiles escolares. Regalaba dulces a los niños en su cumpleaños. Eso también es importante. Eso también merece ser recordado. La sala estalló en aplausos. Rosa lloró, y no fue la única. Varias personas se acercaron después a compartir sus historias, algunas que ya estaban publicadas, otras nuevas. Patricia, la mujer de Jalisco que había conocido en el encuentro de colectivos, había viajado especialmente para estar ahí. «Tú me inspiraste», le dijo a Rosa. «Empecé mi propio proyecto en mi estado, recopilando historias de desaparecidos. Estamos haciendo una exposición fotográfica para diciembre». Rosa la abrazó y pensó que tal vez, solo tal vez, estas pequeñas acciones de resistencia estaban sembrando algo importante. Don Rubén también habló en el evento, contando su historia de por qué había dejado de trabajar como taxista. «El miedo me ganó», admitió, «y no me avergüenza decirlo. Tengo 69 años. Quiero llegar a ver crecer a mis nietos. Pero también entendí que no puedo quedarme callado.
Si todos nos callamos por miedo, la violencia gana. Entonces decidí apoyar este proyecto, porque contar historias es también luchar. Sus palabras resonaron especialmente entre los hombres mayores en la audiencia, muchos de los cuales cargaban con su propia culpa por sentirse impotentes ante la violencia que los rodeaba. Octubre trajo consigo el Día de Muertos, y ese año la celebración tuvo un significado más profundo para Rosa, Daniela y don Rubén. Montaron una ofrenda comunal en el mismo centro donde habían hecho el evento, invitando a las familias del barrio a traer fotos de sus muertos por violencia. La ofrenda creció hasta ocupar toda una pared. Cientos de rostros mirando desde las fotografías, rodeados de cempasúchil, velas, pan de muerto, las comidas favoritas de cada difunto. Rosa puso la foto de don Joaquín en un lugar central, junto con un paquete de lápices nuevos y una paleta de caramelo, sus cosas favoritas. Camila ayudó a colocar las veladoras, su carita seria mientras trabajaba. «Abuelita, ¿todos estos están en el cielo?» Rosa miró la pared de fotografías. Tantos rostros, tantas vidas interrumpidas. «Sí, mi amor, están en el cielo. Y una vez al año vienen a visitarnos, por eso les ponemos sus cosas favoritas». Era más fácil explicarle sobre la muerte tradicional, la que tenía rituales y sentido, que sobre la violencia que los había matado. Tiempo suficiente habría después para que Camila entendiera la verdad completa. Por ahora, Rosa quería preservar un poco más su inocencia. La noche del Día de Muertos, el centro se llenó de gente. Familias llegaban a dejar fotografías hasta la medianoche. Alguien trajo una guitarra y empezaron a cantar canciones, primero tristes, luego más alegres, porque también había que celebrar la vida que habían tenido los difuntos. Se compartió comida, historias, abrazos. Por unas horas, el dolor colectivo se transformó en algo más: comunidad, solidaridad, resistencia. Rosa miró alrededor y pensó que esto era lo que la violencia no podía matar: la capacidad humana de encontrarse en el dolor y crear belleza juntos. Noviembre llegó frío y gris. El primer aniversario de la desaparición y muerte de don Joaquín se acercaba. Su familia organizó una misa memorial y pidió a Rosa que leyera algo. Rosa pasó días escribiendo y reescribiendo sus palabras, queriendo hacerle justicia a su memoria. El día de la misa, la iglesia estaba llena otra vez. Rosa subió al púlpito con su cuaderno temblando en las manos. Leyó la historia completa de don Joaquín, desde que había abierto su papelería hace 30 años, hasta ese último día de su vida. Habló de su generosidad, de su risa, de las generaciones de niños que habían comprado sus primeros cuadernos con él. Habló de cómo su muerte había sido una herida en el tejido del barrio, pero también de cómo su memoria seguía viva en cada persona que lo recordaba. «Don Joaquín no puede volver», concluyó Rosa, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Ninguno de nuestros muertos puede volver, pero podemos asegurarnos de que no desaparezcan 2 veces, primero de este mundo y luego de nuestra memoria. Mientras lo recordemos, mientras contemos sus historias, mientras nos neguemos a olvidar, ellos siguen aquí con nosotros». La iglesia quedó en silencio absoluto, ese silencio pesado cargado de dolor compartido. Luego, lentamente, comenzó el aplauso, creciendo hasta llenar todo el espacio. Después de la misa, la hija de don Joaquín se acercó a Rosa. Le entregó algo envuelto en papel periódico. «Quiero que tenga esto. Papá lo hubiera querido». Rosa desenvolvió el paquete y encontró el viejo registro de clientes que don Joaquín había mantenido durante años. Un cuaderno gastado lleno de nombres, direcciones, deudas perdonadas. «Es historia del barrio», dijo la hija. «Usted sabrá qué hacer con ella».
Rosa abrazó el cuaderno contra su pecho, sintiendo el peso de todas esas vidas documentadas en páginas amarillentas. Daniela estaba aplicando para un programa de apoyo a proyectos de memoria histórica. Si lo conseguían, tendrían fondos para expandir el blog, tal vez hacer un libro, crear talleres de escritura para otras personas que quisieran documentar sus historias. «No quiero hacerme ilusiones», le decía a Rosa, «pero imagine si pudiéramos hacer esto más grande, llegar a más gente». Rosa imaginaba, y en su imaginación veía un México donde las historias de los olvidados finalmente tenían espacio, donde la violencia no lograba borrar completamente las huellas de las vidas que tocaba. Don Rubén había empezado a dar talleres informales en su casa los sábados por la tarde. «Cómo documentar tu historia de manera segura», los llamaba. Enseñaba a la gente cómo usar teléfonos celulares para grabar testimonios, cómo guardar información de manera que no los pusiera en peligro, cómo conectarse con colectivos y organizaciones que podían ayudar. Elena servía tamales y café, y su sala se llenaba de vecinos ávidos de aprender, de hacer algo, de no sentirse tan impotentes. Era su revolución silenciosa, gente común enseñándose entre sí a resistir. En diciembre, justo antes de las fiestas, Daniela recibió un correo. Habían ganado el apoyo para su proyecto. 50,000 pesos para el siguiente año. No era mucho, pero era algo. Corrió al puesto de Rosa a darle la noticia. Rosa estaba atendiendo a una cliente, pero cuando vio la cara de Daniela, supo que algo bueno había pasado. «¿Qué pasó, mija?» Daniela no podía dejar de sonreír. «Ganamos, señora Rosa. Nos dieron el apoyo. Vamos a poder hacer todo lo que habíamos planeado». Rosa dejó caer las naranjas que estaba pesando y abrazó a Daniela ahí mismo, en medio de su puesto. Las dos lloraban y reían al mismo tiempo, y la cliente las miraba confundida pero conmovida por esa alegría desbordante. Esa noche hubo una pequeña celebración en casa de don Rubén. Rosa llevó a Camila, Daniela vino con Lucía. Se presentaron algunos miembros de otros colectivos que se habían vuelto amigos. Elena cocinó mole y arroz, alguien trajo cerveza, los nietos de Rubén corrían por el patio. En medio de la fiesta, Rosa se quedó quieta un momento, observando. Miró a Camila riendo con los otros niños. Miró a Daniela explicándole emocionada a alguien los planes para el próximo año. Miró a don Rubén brindando con sus hijos. Miró a Lucía sirviendo comida con una sonrisa cansada, pero real, y pensó, esto es lo que salvamos. No podemos traer de vuelta a los muertos, no podemos detener toda la violencia, pero podemos salvar esto, la capacidad de estar juntos, de celebrar las pequeñas victorias, de seguir creyendo que vale la pena intentarlo. El año terminó y comenzó otro. 2025 llegó con las mismas promesas vacías de los políticos, las mismas cifras alarmantes en las noticias, la misma violencia cotidiana que había definido la década anterior. Pero también llegó con la última luz del día, más fuerte que nunca, con planes de crear un archivo físico en el centro comunitario, con talleres de escritura que comenzarían en febrero, con conexiones a colectivos de todo el país que hacían trabajo similar. Rosa seguía vendiendo sus frutas, cerrando temprano, recogiendo a Camila del colegio. Pero ahora también era reconocida en el barrio. Ahí va la señora que escribe historias. Algunos la saludaban con respeto, otros la evitaban con miedo de ser asociados con algo que podía ser peligroso. Ella continuaba de todos modos, llenando cuaderno tras cuaderno con la letra grande que se había vuelto más firme con la práctica. Don Rubén vendía sus tamales en las mañanas y daba sus talleres los sábados. Había encontrado un propósito nuevo en sus últimos años, una manera de sentir que su vida todavía importaba.
que podía hacer una diferencia, aunque fuera pequeña. Elena lo apoyaba incondicionalmente, orgullosa de ver a su esposo transformado, menos temeroso, más comprometido. Daniela estaba en su último año de universidad, ya con ofertas de trabajo de empresas tecnológicas, pero había decidido que dedicaría al menos 2 años después de graduarse al proyecto de memoria antes de pensar en trabajos corporativos. Esto es más importante, le explicaba a sus profesores que no entendían por qué rechazaba salarios altos. Lucía había dejado de discutir con ella al respecto. Entendía que su hija tenía que seguir su propio camino, aunque ese camino no fuera el más seguro. Una mañana de febrero, Rosa estaba acomodando su puesto cuando una mujer joven se acercó. Llevaba puesta una camiseta con una foto impresa, la foto de un hombre sonriendo. ¿Usted es Rosa María? La mujer tenía ojos rojos de llorar. Sí, soy yo. Leí sobre don Joaquín en su blog. Mi papá desapareció hace 3 meses. También tenía una tienda, una tlapalería, también era buena persona. Puede escribir sobre él. Rosa sintió el peso familiar de otro dolor, otra historia que documentar, otra vida que rescatar del olvido. Sí, respondió Rosa tomando las manos de la mujer. Cuéntame todo sobre tu papá, ¿cómo se llamaba? Y ahí comenzó otra historia, y después otra y otra más, porque la violencia no se detenía, las desapariciones continuaban, los cuerpos seguían apareciendo en terrenos baldíos. Pero también continuaba la resistencia, la voluntad obstinada de recordar, de documentar, de decir que estas vidas importaron. Era una batalla que tal vez nunca ganarían completamente, pero tampoco estaban dispuestos a rendirse. Los meses pasaron y la última luz del día siguió creciendo. El archivo físico en el centro comunitario abrió sus puertas con cientos de historias impresas, fotografías en las paredes, cuadernos de Rosa exhibidos en vitrinas. Los talleres de escritura tenían lista de espera. Otros barrios de Nezahualcóyotl empezaron sus propios proyectos similares, inspirados por el trabajo de Rosa y Daniela. Don Rubén coordinaba una red de apoyo entre diferentes colectivos, compartiendo recursos y estrategias de seguridad. Camila creció otro año, ahora en 2º de primaria. Había empezado a ayudar a su abuela con cosas pequeñas, organizar las fotografías, poner flores frescas en el archivo, sonreírle a las personas que venían a contar sus historias tristes. Era demasiado joven para entender completamente lo que estaba pasando, pero absorbía las lecciones importantes, que las personas importaban, que recordar era un acto de amor, que incluso frente al horror más grande, la dignidad humana podía prevalecer. Una tarde de otoño, casi 2 años después de la muerte de don Joaquín, Rosa estaba en el archivo organizando nuevos materiales cuando entró un hombre mayor que no conocía. Llevaba un traje modesto y una carpeta bajo el brazo. Disculpe, ¿es usted Rosa María Velázquez? Sí, ¿en qué puedo ayudarle? El hombre sonrió tímidamente. Soy profesor de historia en la universidad. He estado siguiendo su trabajo, leyendo las historias en su blog. Quería decirle que lo que está haciendo es historia oral, es testimonio invaluable. Dentro de 50 años, cuando la gente quiera entender qué pasó en este periodo de México, sus cuadernos van a ser documentos históricos. Rosa no sabía si sentirse halagada o abrumada. Profesor, yo solo escribo para que no se olviden. No pensé que fuera historia. Pero lo es, insistió el profesor. La historia no solo la hacen los presidentes y las grandes batallas. La hacen personas como usted, documentando la vida cotidiana, los efectos de la violencia en comunidades reales. Quiero pedirle permiso para usar algunas de sus historias en mi clase, si está de acuerdo.
Mis estudiantes necesitan entender que detrás de las estadísticas hay personas reales. Rosa aceptó, conmovida. El profesor se convirtió en colaborador frecuente, trayendo a sus estudiantes al archivo, organizando presentaciones donde Rosa y otros miembros del proyecto hablaban sobre su trabajo. Los jóvenes universitarios escuchaban con atención. Algunos lloraban, todos salían transformados. Daniela, que ya se había graduado y trabajaba medio tiempo en una empresa mientras coordinaba el proyecto de memoria la otra mitad, se sentía especialmente satisfecha de ver a jóvenes de su edad comprometerse. «Esta es la generación que va a cambiar las cosas», le decía a Rosa. «Tiene que serlo». Don Rubén cumplió 70 años y su familia organizó una fiesta grande. Pero el regalo que más apreció no fue ninguno de los que le dieron sus hijos, sino una carpeta que le entregó Daniela. Contenía cartas de agradecimiento de personas de todo México que habían sido ayudadas por sus talleres, que habían aprendido a documentar sus propias historias de manera segura, que habían encontrado conexión con otros colectivos gracias a su coordinación. Rubén leyó cada carta con lágrimas rodando por sus mejillas. «Vale la pena», seguía repitiendo. «Todo vale la pena». Pero no todo era celebración. La violencia continuaba, implacable. Hubo momentos de desánimo, días en que Rosa se preguntaba si realmente estaban logrando algo o solo documentando un apocalipsis en cámara lenta. Hubo noches en que Daniela lloraba de frustración, de rabia contra un sistema que permitía que todo esto siguiera pasando. Hubo tardes en que don Rubén se sentaba en su puerta mirando la calle y se sentía viejo, cansado, derrotado. Pero siempre, eventualmente, algo los hacía seguir adelante. Una madre encontrando consuelo al ver la historia de su hijo publicada. Un joven decidiendo no unirse a un grupo criminal después de leer sobre las consecuencias en el blog. Un colectivo de otro estado diciendo que su trabajo los había inspirado a comenzar el suyo propio. Pequeñas victorias que sostenían su voluntad de continuar. Rosa seguía escribiendo en sus cuadernos, aunque ahora también había aprendido a usar una computadora gracias a las lecciones pacientes de Daniela. Sus dedos viejos y torpes sobre el teclado nunca alcanzarían la velocidad de su escritura a mano, pero le gustaba ver las palabras aparecer en la pantalla, poder borrar y corregir sin tachar. «Mira qué moderna me volví», le decía riendo a Camila, que ya no la miraba con la misma inocencia de antes. La niña había cumplido 8 años y empezaba a hacer preguntas más difíciles sobre por qué su abuela lloraba tanto, por qué visitaban tantos sepulcros, por qué la gente venía a contar historias tristes. Y ahora, otra tarde caía sobre Nezahualcóyotl, esa luz dorada que le daba nombre al proyecto. Rosa cerraba su puesto como siempre a las 3 de la tarde, guardando las frutas que no había vendido. Don Rubén pasaba a recogerla como hacía casi todos los días, caminando juntos hasta que ella doblaba hacia su casa y él hacia la suya. Daniela trabajaba en el archivo, transcribiendo una nueva historia que una señora acababa de contar esa mañana. Camila hacía su tarea en una mesa del centro comunitario, rodeada de todas esas fotografías de gente que no conoció, pero cuyas historias había escuchado tantas veces que casi sentía que sí. Las sirenas de una patrulla sonaron en la distancia, ese sonido que ya era parte del paisaje sonoro de la ciudad. Alguien más acababa de vivir su propia tragedia en algún lugar. Mañana, tal vez, vendrían a contar esa historia, y Rosa la escucharía, y Daniela la transcribiría, y se sumaría a las cientos que ya habían documentado. No porque pensaran que podían cambiar todo, sino porque se negaban a dejar que el silencio fuera la última palabra. La luz dorada siguió cayendo sobre la avenida Chimalhuacán, sobre los puestos del mercado,
sobre las familias caminando a casa, sobre los niños saliendo de la escuela. La misma luz que había caído aquel día terrible de noviembre cuando se llevaron a don Joaquín. La luz seguía siendo hermosa, indiferente al horror que iluminaba. Y tal vez eso era lo más importante que habían aprendido, que la belleza y el horror coexistían, que la vida continuaba incluso en medio de la muerte, que el amor persistía a pesar del miedo. Rosa llegó a su casa y encontró a Lucía, la madre de Daniela, esperándola en la entrada. «Vine a dejarle unos nopales de mi jardín», dijo, aunque ambas sabían que era una excusa para pasar tiempo juntas, para no estar solas. Se sentaron en la pequeña sala de Rosa, tomando café aguado con galletas marías, hablando de todo y de nada, del clima, de las cuentas por pagar, de cómo Camila estaba sacando buenas calificaciones. Conversación ordinaria que era extraordinaria precisamente por su normalidad, por su insistencia en que la vida cotidiana todavía importaba. Don Rubén llegó a su casa y Elena le sirvió la cena, sopa de tortilla y quesadillas. Comieron viendo las noticias, ese ritual de horror que se repetía cada noche. 3 muertos en balacera en Ixtapaluca, hallan fosa clandestina con 12 cuerpos en Chalco, aumenta índice de desapariciones en el Estado de México. Los números seguían subiendo, la geografía del dolor expandiéndose, pero Rubén y Elena se tomaron de las manos sobre la mesa, ese gesto simple que era su manera de decir: «Seguimos aquí, seguimos juntos, no nos han vencido todavía». Daniela guardó su computadora al final del día y se encontró con su madre para volver juntas a casa. En el camión lleno de gente cansada después de su jornada laboral, Daniela recargó su cabeza en el hombro de Lucía. «Mamá, ¿crees que algún día mejore?». Era la misma pregunta que Lucía le había hecho años atrás a don Rubén en la iglesia después del funeral de Joaquín. La pregunta que todos se hacían pero pocos se atrevían a vocalizar. Lucía acarició el cabello de su hija. «No lo sé, mija. Pero sé que gente como tú, como doña Rosa, como don Rubén, están haciendo que no empeore tanto como podría. Eso tiene que contar para algo. Y tal vez eso era suficiente. No la victoria total, no el fin de la violencia, no la justicia completa. Solo la resistencia persistente, obstinada, de gente ordinaria negándose a ser borrada. Las pequeñas historias del cotidiano insistiendo en existir a pesar de todo. La última luz del día cayendo sobre ellos, hermosa y terrible, prometiendo que habría otra mañana y que cuando llegara seguirían ahí, contando historias, recordando nombres, manteniendo viva la memoria. Porque si algo habían aprendido en estos años de dolor y resistencia era esto: podían quitarles todo, sus seres queridos, su seguridad, su tranquilidad, su futuro, pero no podían quitarles la voluntad de recordar. Y mientras recordaran, mientras hablaran, mientras escribieran los nombres de los desaparecidos y los muertos, mientras se negaran a que las estadísticas fueran solo números sin rostro, la violencia no habría ganado completamente. Si has llegado hasta el final de esta historia, quiero agradecerte por escuchar estas voces que normalmente no son escuchadas. Te invito una vez más a que te suscribas al canal para seguir compartiendo historias que importan, y comenta de dónde nos estás viendo y qué te ha parecido este relato. Cada vista, cada comentario, cada historia compartida es un acto de resistencia contra el olvido. La noche cayó finalmente sobre Nezahualcóyotl, oscura y profunda. En miles de casas, las familias se acomodaron para dormir, cada una cargando sus propios miedos y esperanzas. Rosa acostó a Camila después del cuento de siempre, besando su frente y susurrando una oración. Daniela revisó una última vez el blog antes de apagar su computadora, viendo que alguien había dejado un comentario en la historia más reciente.
Gracias por contar esto. Mi hermana desapareció el año pasado y nadie más parece importarle. Esto me hace sentir menos solo. Don Rubén y Elena se acostaron abrazados, sus cuerpos viejos encontrando consuelo en la familiaridad del otro. Y en el centro comunitario, en el archivo que habían creado, cientos de fotografías miraban desde las paredes en la oscuridad. Rostros sonrientes, ojos brillantes, vidas interrumpidas pero no olvidadas. Don Joaquín estaba ahí, y Lupita, y Kevin, y el papá que vendía elotes, y la maestra asesinada, y tantos otros cuyas historias Rosa había rescatado del silencio. En la oscuridad del archivo era casi posible imaginar que todos esos muertos se reunían, que sus espíritus encontraban consuelo en saberse recordados, en saberse amados todavía. Mañana el sol saldría otra vez sobre Nezahualcóyotl. Rosa abriría su puesto de frutas. Don Rubén vendería sus tamales. Daniela trabajaría en nuevas historias para el blog. Camila iría a la escuela. Lucía entraría a su turno en la maquiladora. La vida continuaría porque no había otra opción. Y tal vez eso, esa insistencia obstinada en seguir viviendo, en seguir contando historias, en seguir recordando, era la forma más pura de victoria que podían alcanzar. La última luz del día se había desvanecido por completo ahora, dando paso a la noche. Pero ya venía otra luz en camino, inevitable como siempre. Y cuando llegara, encontraría a Rosa y Daniela y don Rubén y todos los demás todavía ahí, todavía resistiendo, todavía contando las pequeñas historias que la violencia intentaba borrar, pero que ellos se negaban a dejar morir. Porque al final, eso era lo que significaba estar vivo en el México de estos tiempos, no la ausencia del miedo, sino la presencia del valor para seguir adelante a pesar de él. No la certeza de un futuro mejor, sino la determinación de hacer lo que se podía en el presente. No la victoria sobre la violencia, sino la negativa a dejarla ganar por completo. Y mientras hubiera, aunque fuera una persona dispuesta a escuchar, una persona dispuesta a recordar, una persona dispuesta a decir en voz alta, esto pasó, esta persona existió, su vida importó. La última luz del día nunca se apagaría del todo.